Gracias, Presidenta. Buenos días. Gerardo Segoviano, de Dime Noticias. Buenos días a todos. Presidenta, pues va del tema y también del tema en tendencia, que es el Mundial, ¿verdad? ¿Cómo van los resultados en materia turística y económica también en este momento que se vive la fiebre mundialista aquí en nuestro país? No sé si usted, Presidenta, o la Secretaria nos puede compartir algún dato. ¿Tienes datos? Sí, adelante. Sí, los datos son muy positivos. Primero, somos la mejor sede del mundo. Sin duda, la hospitalidad no ha dejado en ninguna parte del mundo sorprendido de nuestro país. Y somos la sede, uno, que está creciendo más en el tema turístico, a comparación de Canadá y Estados Unidos. Nosotros traemos 5%, ellos 3% y un menos 2% respectivamente. Y en ocupación, Estados Unidos y Canadá están máximo al 55%. Nosotros, nuestras ciudades sedes, en días de partido estamos al 95% y de promedio en todo el estado de cada una de ellas en el 75%. Esperamos más de 1.800 millones de pesos solo en derrama turística, hoteles y restaurantes. Y el tráfico de pasajeros en las 3 ciudades sedes es 3% más versus los días de las 2 semanas del año anterior. Y un dato muy interesante es que los días de partido que se tienen en la ciudad en México crecen 16 puntos más el porcentaje de ocupación hotelera versus un día del 2025. Entonces esperamos a más visitantes, pero sobre todo que se lleven la gran experiencia de lo que es la grandeza de México. Gracias, Secretaria. Además se volvió viral una mascota que no estaba contemplada. Merlín se volvió famosísimo. Muchas felicidades. Carla es el niño que es el que cuida a Merlín. No recuerdo cómo se llama. A ver, sí, hay muchas historias solo en virales. México. Y México siempre está ahí como en la tendencia viral a nivel internacional. Y la recepción, la calidez, la alegría, es algo extraordinario. Presidenta, también aprovechando el tema mundialista y la fiebre que se vivió el día de ayer con el triunfo de México, tuve oportunidad de verlo aquí en Bellas Artes, en las pantallas. Y al final del partido también me sorprendió ver al staff, al equipo de limpieza, a seguridad, que de alguna manera pues están ahí haciendo una brigada de verdad increíble. Y bueno, me gustaría aprovechar este espacio también para reconocer ese gran trabajo, ¿no? Sí, los trabajadores, las trabajadoras de limpieza. Conozco bien la Ciudad de México, pues fui jefa de gobierno, pero de las 3 ciudades, un aplauso para ellas y para ellos. Definitivamente. Ya por último, Presidenta, aprovechando un tema que está en tendencia, que además fue noticia internacional, que es la visita del rey Felipe VI a nuestro país. Preguntarle si esta visita, Presidenta, también busca o se busca que se traduzca en algún documento, a lo mejor oficial o declaración formal sobre el reconocimiento de los abusos de la conquista, o simplemente será una visita diplomática cultural, Presidenta. Vamos a platicar con el jefe del Estado español. Ayer lo comenté, entre otras cosas. Voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la conquista. Entonces, él ya hizo una declaración, no conozco si va a ser una declaración particular sobre el tema, pero va a ser uno de los temas que hablemos. Él viene por poco tiempo. En realidad, el objetivo de su visita es ir a ver a la selección española en Zapopan, en Guadalajara. Entonces viene y luego se va a Jalisco, pero ya que viene a México, pues es pertinente recibirlo y tener una conversación, no solamente de este tema, sino de otros temas también, pero particularmente sobre este tema que ha sido muy importante en la relación de ambos países. Gracias, Presidenta. Gracias, Secretaria. Vamos de este lado. A ver la compañera, pues.
Ay, muchas gracias, presidenta. Olga Ojeda Lajuz, corresponsal de Diario del Istmo, Imagen de Veracruz, del corporativo Imagen del Golfo. Presidenta, bueno, las zonas arqueológicas pues son también un gran atractivo turístico y en este contexto le quiero preguntar, bueno, especialistas del INAH señalan que los vestigios encontrados recientemente en Coatepec muestran características arquitectónicas e icónicas nunca antes registradas en el centro de Veracruz, desafiando las teorías tradicionales sobre las culturas del Golfo. Ante la relevancia científica que aparenta ser esto y este descubrimiento, no sé si ya le han informado sobre esto y si contempla su gobierno un fortalecimiento del presupuesto o algún programa especial de apoyo del INAH para profundizar en este tipo de hallazgos, pues que reescriban nuestra historia prehispánica. Vamos a invitar al director del INAH para que platique sobre este tema que es muy, muy relevante. Y obviamente va a haber el presupuesto necesario para la restauración, la investigación, particularmente de este sitio. Pero vamos a invitarle para que pueda platicar y quizá alguno de los investigadores del INAH que es parte de este trabajo. Bueno, muchas gracias. Por otro lado, le quería comentar también el tema que está sucediendo, no es la única vez, en la cuenca del Papaloapan, en Veracruz, se ha reportado otra vez una grave mortandad de especies acuáticas, incluimos peces, tortugas, jaivas, pues lo cual representa un desastre ecológico y un impacto directo en la economía de las comunidades pesqueras locales de la zona. Esto especialmente en el municipio de Cosamaloapan. Esta situación que se atribuye a descargas de residuos tóxicos de una alcoholera, ¿cómo se llama? Sí, alcoholera de Napaltepec, y que afirman pobladores que es recurrente. De hecho, no sé si se acuerda que este caso similar en abril ocurrió algo parecido, pero en este caso fue por del Ingenio El Modelo. Entonces queremos saber si ante esta situación, independientemente de las acciones que emprenden autoridades ambientales para atender el ecocidio, si se podrá reforzar el marco legal, pues especialmente para que las destileras o pues para que asuman una mayor responsabilidad respecto al entorno ecológico y las comunidades cercanas. Vamos, ya está Profepa ahí, vamos a pedirle que nos mande una tarjeta sobre este tema. Hay una norma muy estricta en México, es la NOM 001, para descargas de agua. De hecho, en el periodo del presidente López Obrador se fortaleció la norma, con María Luisa Albores como secretaria. Entonces, la norma existe, el asunto es el cumplimiento de la norma. Entonces, vamos a pedirle a Profepa que nos envíe una información sobre este tema, ver la causa, porque primero hay que investigar la causa y después sancionar a las empresas y sobre todo pues exigir que tengan sus plantas de tratamiento en buen estado para que las descargas cumplan la norma. Por otro lado, presidenta, también ya para terminar, la semana pasada productores de leche de distintas regiones de Veracruz se reunieron en el centro de Jalapa, esto para realizar una protesta que exigía a la leche para el bienestar retomar la compra del producto. Ellos denuncian que fueron excluidos de centros de acopio y programas de comercialización que les permitan colocar su producción, y como parte de esta manifestación varios lecheros vaciaron litros de leche sobre las calles del centro de la capital de Veracruz. Esta acción con la que buscan pues visibilizar las pérdidas económicas que enfrentan diariamente al no contar con los compradores para su mercancía, manifestando que las pérdidas podrían incrementarse hasta los cientos de miles de pesos por la cantidad de leche que no logran vender. Entonces, bueno, los productores también cuestionan que mientras la leche local permanece sin comprador, continúe recorriéndose a otras fuentes de abastecimiento, situación que consideran injusta para quienes generan el producto en la región. Los lecheros buscan una mesa de diálogo con autoridades federales y directivos de la leche para el bienestar, lo que era antes Liconza, esto con el fin de encontrar una solución que permita reactivar la compra de su producción.
Presidenta, bueno, primero, pues si conoce la situación por la que fueron excluidos los productores veracruzanos y si es así, si nos podría compartir los criterios por los que no pudieron acceder a la comercialización de su producto. Leche para el Bienestar está adquiriendo mucho más leche ahora de lo que incluso en el 25 y en el 24. En particular, en este caso de Veracruz, pues que nos informe Antonio Talamantes, que es quien lleva Leche para el Bienestar, que tenga una plática con ellos. Pero no es que se adquieran en otros lados. Particularmente, por ejemplo, en Campeche aumentó de manera muy importante la compra de leche y además la fábrica que se hizo de pasteurización de leche. Entonces vamos a ver en particular en este caso por qué no se ha adquirido. Parte del problema, particularmente en el 2026 que hemos tenido en general en todos los productos agropecuarios, es que bajaron mucho los precios del mercado en varios de los productos, con excepción de jitomate, chile, porque hubo escasez principalmente pues, por distintos problemas relacionados con asuntos climáticos. Entonces, la leche también bajó, porque hay mucha producción a nivel nacional y mundial. Pero vamos a ver en particular cuál es el caso de estos productores de Veracruz. Sí, ¿por qué los excluyeron? Sí. Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, de este lado vamos a ver. A ver el compañero ahí atrás. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Buenos Enrique días. Muñiz de Capital 21. Pues primero preguntarle sobre el tema, ¿qué tanto estiman también ahora que se abre este programa, este Buen Fin para los extranjeros que busquen estas ofertas? ¿Qué tanto se estima justamente aumentar las ventas y todo lo que se oferte en este Buen Fin a comparación del año pasado, por ejemplo? Muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, la Gran Escapada forma parte de una estrategia que se acompaña con la Secretaría de Turismo y se hace en el marco del Mundial de Fútbol. Y se escoge el fin de semana en donde se festeja a los papás y también el fin de semana donde México jugaba. Y ayer pues ganamos y la verdad fue un fiestón. Yo lo vi en Reforma y estaba padrísimo. Nosotros estamos estimando que la derrama alcanzada va a ser de 44,000 millones de pesos. Esto el año pasado fueron de 40,000, representa más o menos un 5% más. Ese 5% más está también asociado a los visitantes extranjeros. Ahora, lo estamos haciendo en el marco del Mundial y las activaciones son en todo el país para generar rutas turísticas inteligentes. Aprovechas las sedes, los campos de entrenamiento, en las sedes, en los aeropuertos, en los espectaculares pusimos cartelones, ahí se están viendo, para que el turista cuando venga pues también le llame la atención, acceda, y no esperamos que se quede en esta estancia, porque a lo mejor ya trae todo su programa ya diseñado para venir a disfrutar de sus partidos. Esperamos que adquiera y reserve para volver a visitar otras experiencias. Y fuimos también muy cuidadosos de tratar de identificar que lo que se ofrecieran fueron esas experiencias, ¿no? Hablaba nuestra secretaria de Turismo de la de Tlaxcala, de la de Luciérnagas, que ayer Fabricio la anunció en la Gran Escapada como primera compra. Entonces estamos tratando de enfocarnos a todo este universo de turismo comunitario que existe, desde los alimentos hasta los museos y la arqueología, y pues vamos a dar la cifra final una vez que se concluyan este periodo de venta. Entonces acuérdense que sí hay que entrarle. Miren, ayer su servidor compró un boleto porque tengo que ir a Tijuana en julio y me costó 1,500 pesos. Y yo que bajo muy seguido a Tijuana, los vuelos a Tijuana son mucho más altos. Me salió muy económico, la verdad. Eso es muy económico. Entonces, y hay también otro tipo de transportaciones terrestres que también les permiten, pero las vas articulando con otras experiencias. Entonces, estamos seguros que vamos a llegar a los 44,000 millones, pero sobre todo a posicionar a México en el mundo, porque los visitantes se van a ir con la idea de regresar y de todas las experiencias que ofrece nuestro país, pues programarlas para volver. Muchas gracias. Presidenta, y bueno, pues siguiendo con este marco del Mundial, preguntarle, pues prácticamente son
son 9 días de que se inauguró la Copa del Mundo, si tiene ya un balance de lo que se ha venido trabajando en materia de seguridad y de logística en estos días en las 3 sedes, Monterrey, Guadalajara y sobre todo Ciudad de México, y cómo ha visto también el comportamiento, bueno, pues ya nos mostraba el video, de todos los visitantes extranjeros. Se vio una gran oleada de ciudadanos colombianos, turistas colombianos que llenaron el Estadio Ciudad de México, por ejemplo, que fueron muy bien recibidos, los coreanos también. ¿Cómo hace, o si ya tiene un pequeño balance sobre estos primeros días? Bueno, ha estado muy bien en las 3 sedes, muy, muy bien. No ha habido realmente ningún problema. Y como siempre, los aficionadas y aficionados mexicanos, pues portándose de 10, la verdad. Muy bien, ha estado maravilloso. Y el equipo de seguridad, muy bien también, trabajando todos los días. Perfecto, Presidenta. En materia internacional, preguntarle, el día de ayer hay una aprobación por parte de, digamos, lo que es el equivalente al Poder Legislativo en Cuba, sobre reformas para abrir el mercado. Y si ya en este sentido México estaría interesado también en participar para invertir en Cuba con mayor fuerza. Pues tendrían que ser empresarios y empresarias mexicanas. Es un cambio importante en una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía. Y ahí pues están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba. Entonces es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo. Y pues ya empresarios mexicanos que deciden invertir en Cuba, igual se pueden acercar a la Cancillería, a Relaciones Exteriores, si es que quieren tener algún contacto especial. Perfecto. Ya por último, nada más si me permiten, temas de la Ciudad de México. Hoy se cumplen 21 años del sistema Metrobús, recordando que pues usted fue fundamental en esta creación. Hay una foto ahí muy bonita de la inauguración del Metrobús. Era yo secretaria del Medio Ambiente. El Metrobús es un sistema muy interesante de transporte público, porque durante el transporte en la Ciudad de México tuvo varios cambios. Hubo una época en que lo que era Ruta 100 era el principal transporte, que era un transporte de la ciudad, del gobierno, más bien del departamento del Distrito Federal, y por lo tanto, como no se elegían a los gobernantes en la Ciudad de México y no había autonomía, era una secretaría más, el regente de la Ciudad de México. Entonces, en realidad era un sistema estatal, principalmente. Lo privado era lo que se llamaban los peceros, entonces, que a mí me tocaron. Se llamaban peceros porque te costaban $1, y eran colectivos. No crean que eran combis, no crean que eran vehículos. Entonces había el taxi y había el colectivo, que era el pecero, donde te subías y pagabas para ir de un lugar a otro. Tenían rutas. Ese era, digamos, el transporte privado. Después viene un proceso de desaparición de Ruta 100 y de privatización del transporte público. Había una parte también que era concesionada. A ver si me recuerdas bien la historia, porque, en fin, en los 90s, después de que los colectivos representaban un porcentaje muy alto del transporte, se deciden poner las combis y los microbuses, porque ahí cabían más personas. El microbús fue un vehículo diseñado especialmente para la Ciudad de México.
Lo que pasó con los microbuses, pues es que al final la manera en que operaban era a través de la competencia, porque el chofer, todavía hasta la fecha, gana de acuerdo al número de pasajeros que suban. No es que tiene un salario base, o así era por lo menos en su momento, sino que ganaba de acuerdo al número de pasajeros que subían. Entonces, el dueño del microbús renta el microbús a un operador y este operador tiene ganancias después de la renta que paga. Entonces, por ejemplo, me tienes que dar, voy a decir un número que no tiene nada que ver con la realidad, me tienes que pagar 1,000 pesos al día. Entonces, todo lo que sea por arriba de 1,000 pesos es tuyo, los 1,000 pesos son de quien es dueño del microbús. Eso lo que genera pues es una competencia permanente en la calle por el pasaje, porque si tu salario depende de la cantidad de pasajeros que subas, pues entonces te metes en tercera fila, en segunda fila y vas queriendo sacar pasaje, compitiendo con el de al lado, independientemente de la ruta. Entonces nosotros hicimos un esfuerzo cuando fui secretaria de Medio Ambiente, el licenciado Garduño era secretario de Movilidad, para que los microbuses, los dueños de los microbuses, los que tenían la concesión, en vez de tener un camión, 2 camiones, 3 camiones, un microbús, 2 microbuses, 3 microbuses, se asociaran todos y formaran una empresa y juntos compraran autobuses y contrataran a choferes ya de forma formal, con su salario y en todo caso incentivos por la buena operación. Entonces, el Metrobús lo vemos como si nada más hubiéramos puesto o sustituido los microbuses por autobuses y todos van en un carril. Pero el fondo más importante fue el cambio sustantivo en la manera de operación del transporte público, que fue convencer a todos los que tenían concesiones de microbús de que se pasaran a ser empresa y ya como empresa el gobierno les dio un apoyo para que dieran el enganche de los autobuses y ellos compraron los autobuses. Y la operación del Metrobús, a diferencia de cobrar en el autobús, pues es con la entrada de las tarjetas tipo metro. Fueron 2 años de negociación. Recuerdo que López Obrador era jefe de gobierno y fui un día y le dije, quiero pedirle autorización para iniciar este proyecto, para que el licenciado Garduño y su servidora puedan iniciar conversaciones con la Ruta 1 de transporte. Y dijo, yo creo que te va a ser muy difícil, pero adelante. Entonces iniciamos esas conversaciones. Fíjense lo que son las cosas. Iniciamos conversación con el líder de la Ruta 1 y hubo una movilización de los propios concesionarios que no se sentían representados por el líder. Y entonces pedían reunión con nosotros. Y entonces dije, a ver, bueno, que hagan una asamblea y elijan a la comisión que va a negociar con el gobierno. Fueron 3 o 4 asambleas y nombraron una comisión. En esa comisión pues había gente de liderazgo y había gente que no. Y entonces con esa comisión negociamos. Y fue pues un proceso muy largo porque no existía el Metrobús en la ciudad y además el objetivo no era sacar a los que tenían concesión, sino incorporarlos al proceso, porque en otros lugares se sacaron a los concesionarios, se les dio dinero por su concesión y entró una empresa de transporte. Aquí no, aquí la empresa sigue siendo de los antiguos concesionarios. Y así fue como se dio el Metrobús, fue un proceso muy largo y muy interesante. A ver, ahí está la foto. Miren, es Luz Helena González. Luz Helena era la directora de la red de transporte de pasajeros
jovencita. Porque RTP tiene, no sé si todavía a la fecha, pero tenía el 10% de los autobuses y el 90% los concesionarios. Jesús Padilla es el que fue el dirigente en aquel entonces, el que ganó. Tenía 2 microbuses, hoy pues tiene un montón de transportes. Y él ganó la representación para poder hablar con el gobierno, con varios de los transportistas. Jesús Padilla de Luz Helena, jovencita, era la directora de RTP. Después presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno. Su servidora, que era secretaria del Medio Ambiente. Encinas, era secretario de gobierno de la ciudad. Y Garduño, que era secretario de movilidad. Joel Ortega, que está atrás, era, creo, no sé si ya era secretario de seguridad de la ciudad. Una gran experiencia, la verdad. Perfecto, presidenta. Muchas ¿Cuántos gracias. años se cumplen? 21. Madre, ya llovió. Ya 21. Gracias. Bueno, vamos. A ver la compañera. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos, todas y todes. Inés Arroyo de ACI de Hidalgo y ACI México. Serían únicamente 2 preguntas. La primera es, en un contexto donde el Mundial está trayendo visitantes y generando derrama económica, me gustaría saber cómo puede aprovecharse esa coyuntura para que iniciativas como la Gran Escapada tengan un impacto permanente en el turismo nacional y no solo durante los grandes eventos. ¿Quieres comentar? Creo que el objetivo de justo la Gran Escapada de esta iniciativa es quitar la estacionalidad turística. No solo dependemos, y hemos dicho, del Mundial en este mes, sino nosotros giramos de enero a diciembre. Viene verano, viene todo el tema canadiense que llega a nuestras playas. Entonces, la Gran Escapada es una oportunidad para incentivar, si el turista está acá y lo ve, que regrese. Y si no, que pueda acudir en los siguientes meses. Y eso hace que las experiencias no dependan solamente de un evento como de alto impacto como este, sino que puedan ellas fluir los demás meses. Muchísimas gracias. La segunda sería, bueno, tras la respuesta de la afición el día de ayer y la llegada de visitantes por el partido entre México y Corea del Sur, ¿qué considera más importante para medir el éxito económico del Mundial? ¿La derrama inmediata que está generando o las inversiones y el turismo que podrían llegar al país en los próximos años? Bueno, lo primero es la alegría de las y los mexicanos. No en cualquier lugar se ve la alegría, la hospitalidad, el cariño, una fiesta. Y por supuesto que México ofrece paisajes, ofrece cultura, somos una potencia cultural, ofrece hoteles desde alta gama hasta pequeños lugares donde uno puede quedarse o comer, con el turismo comunitario. Hay una gama enorme relacionada con el turismo. Pero a México viene la gente, por lo que he estado viendo incluso entrevistas, por ahí hay varias, ¿no? Tú tenías entrevistas de extranjeros que vinieron no que las hicimos nosotros, sino que han salido en las redes o en los programas de televisión. La hospitalidad de los mexicanos, esa alegría, ¿no? Es algo bellísimo. Entonces, lo que está pasando hoy en México, pues es un mensaje al mundo. Vengan a vivir México. No solo es a conocer un lugar, vengan a vivir lo que somos las mexicanas y los mexicanos. Por ahí hay unas entrevistas. Netherlands, Ireland, New York, look at this. It's amazing. It's crazy. Absolutely crazy. best place in the world right now.
I think it's just like absolutely unreal. I mean, the vibes here are immaculate. Yeah, the Mexicans know how to do it. Yeah. Es maravilloso. Lo pueblo acá es muy caliente. Somos nações amigas. Tudo está maravilhoso. A recepção foi boa, a comida é boa, o local é bom, o povo é bom. Então a gente está muito feliz, só alegria, só comemorar. Una sensación mundialista muy buena, súper. Y con una fiesta mundialista que la quieren vivir al máximo. I am from Singapore and Malaysia. The environment is amazing. I'm waiting for this moment for the last 10 months. The environment is like exactly like World Cup in the stadium. Yeah. So a lot of people come to here and a good atmosphere, and I really love it. Yeah. Kind to me and beautiful people. I'm happy, glad to be here. Canada, this is the best year I've seen in my life. This is unbelievable. It's like, it's a dream come true to be here for it too, so. We're from England, London. Okay, perfect. What do you think about the festival, the making fans? Well, they're crazy and the atmosphere is insane. We're from Ireland. Oh, it's amazing. The Mexicans are so friendly, they're so welcoming. It's a lot of people. Nice to see. Yeah, that's great. It's really good. Le agradezco mucho, Presidenta. Buen día a todos. Vamos de este lado. A ver, acá la compañera. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Me da mucho gusto coincidir hoy con la Secretaria de Turismo, Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Me gustaría preguntarle cómo va ese proyecto que aquí comentamos hace tiempo, que lo conversamos, nos encontramos en el avión y me dio mucho gusto que platicara con los jóvenes surfistas. ¿Cómo va ese proyecto, secretaria? Si me permite, Presidenta, por favor. Sí, gracias por la coincidencia. Y fuimos a Nayarit y escuchamos a los surfistas, la primera ciudad surfista reconocida, y estamos haciendo la ruta del surfismo del Pacífico. Eso es muy importante para nosotros y sobre todo a lo que nos comprometimos el 2 de noviembre, que es su campeonato, ¿no? Van a ser el Día de Muertos. Pero es un campeonato una carrera que esperan bastantes visitantes. Se va a hacer en torno al Día de Muertos, que es algo justo para la promoción, y estamos con ellos con campaña de promoción y también en el tema de los murales. Ustedes han pintado murales bellísimos en los diferentes puntos, entonces también estamos en ese tema y ya se encuentran en el Atlas Turístico. No estaban como tal, como experiencia turística, y es la ruta de los surfistas y saber en qué playas y dónde pueden acceder los mexicanas y mexicanos a este tipo de deportes. Muchísimas gracias. Y precisamente, Presidenta, por el asunto de las playas, usted hace un momento dijo, hay normas que de pronto no se cumplen. Y justamente yo le comenté hace tiempo cuando fue usted a Bahía de Banderas sobre las playas libres. Los colectivos, los ambientalistas, ejidatarios, aquí traigo un ejemplar, salió apenas el fin de semana pasado, no lo voy a sacar para obviar, pero ya se publicó en el periódico oficial del Estado de Nayarit y en la Gaceta, ya se publicó el programa de ordenamiento ecológico participativo que nos llevó 4 años, hubo muchos obstáculos, pero ya lo tenemos. Y está el asunto de Playa Las Cocinas en Bahía de Banderas, Nayarit, está el asunto también de Chalacatepec en Tomatlán, y me gustaría que estos 2 casos los investigaran, de cómo están realmente esta situación. Los pobladores lo que quieren en Bahía de Banderas, en Punta de Mita, es que se investigue y que le den lo que corresponde a la ley, son 20 metros de playa, como no piden más que lo que es. Y en el caso de Tomatlán es similar. Y en ese sentido usted ha tratado o ha dicho que va a impulsar a la Profepa. La Profepa necesita tener más facultades, darle más elementos para que pueda actuar en forma contundente con todo lo que pasa en ese sentido. ¿Qué nos
puede usted decir al respecto? Le pedí a la Secretaría de Gobernación, porque también ya es no solo es un tema ambiental, digamos, sino una manifestación ahí. Entonces le pedí a Rosa Isela que pudiera atender el asunto, a ver si nos da una tarjeta, que es el desarrollo turístico de este lugar, y hay algunos pobladores que están pidiendo justamente que haya acceso público a las playas. Entonces deben cumplirse necesariamente la norma y escuchar. Entonces se está en eso. Muy bien, y aprovechando también, aquí nos habló usted de esta ley de economía circular. Nosotros hicimos una semana del medio ambiente con motivo de los 25 años de la radio, donde trabajo, que es Radio Universidad de Guadalajara. Hicimos toda una semana y participó el doctor Samaniego con una plática virtual sobre la economía circular. En el momento que se publica se dieron 170 días. El próximo mes de julio se supone que ya se cumple. Ahora vimos en algunos de los partidos que coreanos llevaron bolsas para recoger la basura, y que sea también un ejemplo para todos nosotros de tomar esta muestra y hacer valer estas leyes que se están impulsando, como la ley de economía circular, como todas las leyes que existen en materia del medio ambiente. Justicia ambiental, Presidenta, sobre la economía circular, ¿tienen ustedes proyectado algo? Sí, voy a pedirle a Alicia Bárcena que venga. Por cierto, mi reconocimiento absoluto a Alicia. Hay ahí algunas personas que se han dedicado a, la verdad, hablar mal de Alicia. Y Alicia, además de ser una ambientalista, es una mujer muy completa. Es decir, es una mujer que tiene principios de justicia social, de justicia ambiental, y lo demuestra a lo largo de toda su vida. Entonces ha hecho un muy buen trabajo y vamos a pedirle, ella fue de las impulsoras de la ley, y vamos a pedirle que venga para que pueda explicar todo lo que se está planteando hacia adelante. Muchas gracias, Presidente, y decirle que yo con 45 años que llevo reporteando, que tengo ya 67 años de edad, déjeme decirle que son dos, en toda esta época, solo 2 secretarias del medio ambiente nos han atendido, María Luisa Albores, Alicia Bárcenas, y desde luego una excelente atención por parte de Eliana Villalobos, y lo que corresponde a Mariana Boy, que también participó en esta semana que hicimos del medio ambiente. No pude estar presente, pero fue virtual, pero nos atienden y estamos pues participando también en las diferentes tareas como ciudadanos, como ambientalistas y también como periodistas. Muchas gracias. Gracias. Vamos de este lado. A ver, Carlos. ¿Qué tal? Son los dos Carlos. Bueno, primero un Carlos y luego el otro Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cómo se está aprovechando la proyección del Mundial para lograr el objetivo de ser el 5º país más visitado de acuerdo al Plan México? Pues, como lo mencionamos, además de la promoción con muy pocos recursos que hace Josefina, pero que es muy efectivo su trabajo, hoy se está dando a conocer a México en el mundo entero. Miren este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor. La voy a invitar, Carla se llama, ¿no? A que traiga Merlín aquí a la mañanera. ¿Y su hijo cómo se llama? A ver, búscale por ahí. Es que habla de cómo somos los mexicanos. Ayer estaba viendo una fotografía de patos con las distintas camisetas de la Liga de Canadá, creo, que ya se venden. Entonces, es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos. Y además, pues estas opiniones. No hay mejor propaganda que la de boca a boca. No hay mejor comunicación, para empezar, que la que se hace
uno a uno. Por eso las visitas casa por casa son muy importantes, más allá de las redes y todo lo demás. Entonces, una persona que vino a México y que tiene esta experiencia, pues imagínense, ahora imagínense miles de personas que vinieron a México o millones, pues ¿qué se van a llevar de México? Lo mejor. Y van a decirle a la gente, ve a México, es un país extraordinario. Entonces eso es muy importante para nuestro país. Presidenta, en otro tema, priorizando la defensa de los pueblos originarios en esta reunión con el rey de España, en otros temas, ¿cómo podría beneficiar este encuentro en temas comerciales, turísticos, ya que él es un embajador en estos temas de su país? Bueno, el debate sobre los pueblos originarios y los abusos de la conquista y el perdón no impidió la relación entre México y España. Eso es muy importante, porque se normalizan las relaciones. Bueno, la relación siempre existió en todos los ámbitos, nunca se interrumpió esa relación. Recientemente vinieron empresarios españoles a México, que se reunieron con el secretario de Economía, con el secretario de Hacienda, Relaciones Exteriores. En tema del turismo también hay mucha comunicación. El Fitur, ¿no? ¿Cómo se llama? Fitur, ¿verdad? El año pasado fue en España y México fue el país invitado. Entonces esa relación existe. Obviamente vamos a hablar de diferentes temas, pero un tema muy importante para nosotros pues es el reconocimiento de los pueblos. Presidenta, concluyó la segunda ronda de revisión del TEMEC. ¿Qué reporte le dio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard? Ayer regresó apenas en la noche, lo voy a ver más tarde aquí, antes de irme, para ver cuáles fueron los resultados de este diálogo. Y continúa. Él ayer hizo un video muy importante desde Washington. A ver si lo encuentras, el video que hace Marcelo. Porque ahí explica qué va a pasar el 1 de julio, que no es que el 1 de julio se vaya a acabar el tratado si Estados Unidos decide algo, sino que cambia el proceso de revisión, cada cuánto se hacen las revisiones. Entonces, se está en ese proceso y la información que tengo, que ayer hablé con ellos, es que les fue muy bien, pero ya pues las particularidades ya las puedo dar a conocer, o el propio secretario de Economía la próxima semana, para que pueda platicar un poco más de cómo van las conversaciones. A ver, ponlo para que se conozca. Desde Washington, D.C., para comentarles qué se obtuvo en esta segunda ronda de conversaciones. Se tocaron muchos temas, desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte, que dirige el embajador Jameson Greer. ¿Qué sigue? El 1 de julio, hay quien me ha preguntado si ese día se termina. No, el 1 de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas, vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los 3 países. Y el día 20 de julio tenemos en la Ciudad de México la siguiente ronda, en donde ya vamos a discutir textos y ya contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando pues desde marzo, que ustedes recordarán que iniciamos primero conversaciones informales y ahora pues ya rondas formales de revisión. Bueno, un saludo desde Washington y que tengan buen fin de semana. Ahí se explica muy bien lo que viene. Presidenta, uno de los principios de este gobierno es la riqueza compartida. ¿Cómo lograr que estos beneficios del TEMEC lleguen hasta los mexicanos de abajo? Por ejemplo, en el primer tratado comercial en el que se firmó en los 90s, más allá de las grandes cifras en los indicadores macroeconómicos, pues hubo mayor pobreza laboral, hubo mayor desigualdad. ¿Cómo lograr que esta riqueza que está generando llegue a los mexicanos de abajo, Presidenta? Ya lo estamos haciendo.
un tema fundamental es el salario. Recuerden que por 36 años no aumentó el salario mínimo. Primero tuvo una reducción sustantiva porque había una inflación muy grande. Del 82 al 88, las inflaciones, ustedes a lo mejor no habían nacido, pero eran de 120, 150%. Tanto que cuando llega Salinas de Gortari, le quita 3 ceros al peso, porque costaba algo 20,000 pesos, 30,000 pesos. Los millones, pues en realidad, por la inflación que hubo. Entonces, sube la inflación, pero los salarios no suben. Entonces, después se mantienen esos salarios estables por los siguientes 30 años. Entonces, cada vez alcanzaban para menos. Y desde que llegó el presidente López Obrador con nosotros, el salario mínimo ha aumentado 154% y evidentemente impulsa los salarios de quien no gana el salario mínimo. Se recuerdan que en 2018, sin considerar inflación, que hoy es de 3, 4%, el salario mínimo era de 2,800 pesos mensuales. En 2018, 2,800 pesos mensuales. Hoy es de 9,000, casi 500 pesos mensuales. Y en la frontera de 13,000, en la frontera norte. Entonces, pues claro que hay una diferencia. Cuando aumentan los salarios se distribuye la riqueza, porque la generación de riqueza, cuando el salario es muy bajo, pues se queda concentrada en unos cuantos. Hay muchas formas de distribuir la riqueza. Una de ellas es el salario, otras son los programas de bienestar, porque lo que se paga de impuestos se le regresa a la gente en beneficios. Otra muy importante es el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a los grandes derechos del pueblo de México. Entonces, es un modelo completamente distinto. Antes se ofrecía mano de obra barata, era lo único que se ofrecía. O sea, que las empresas de Estados Unidos o de Canadá vengan a México porque aquí los salarios son de hambre, más o menos. No lo decían así, obviamente, pero esa era la ventaja competitiva de México. Hoy la ventaja competitiva, aunque en efecto los salarios no son los de Estados Unidos, son mejores salarios, pero sobre todo es la capacitación y la gran característica de las y los trabajadores mexicanos. Que yo les comenté, yo hablé con los administradores generales globales, CEO se dice en inglés, de las grandes empresas automotrices y coincidieron plenamente que las empresas más productivas o las fábricas más productivas que tienen todo el mundo, las más productivas son las mexicanas. Y eso es gracias a las y los trabajadores mexicanos. Entonces hoy es muy distinto lo que puede recibir un inversionista en México, pues es mucho más de lo que en aquel entonces era la mano de obra barata. Entonces, por eso hoy la inversión se traduce en bienestar, en prosperidad compartida. Y ya por último, después de 8 años México vuelve a vivir una ilusión futbolística de esta magnitud, igualmente con una victoria ante Corea en el Mundial de Rusia 2018. Presidenta, ¿qué mensaje le mandaría a los jugadores para que mantengan esta ilusión en el pueblo de México? Que sigan creyendo en ellos mismos y que crean en su pueblo. Representan lo mejor del mundo, representan un pueblo y un país extraordinario. Cuando le di la bandera a Ochoa, le dije, siempre piensen en su país, siempre llévenlo en el corazón, porque eso es, siempre que lleven a México en el corazón y que crean en ellos mismos, y todos los mexicanos y las mexicanas, que creamos en estos jóvenes. Imagínense
la alegría que le dieron. ¿Cuántos son en la selección? 26. 26 jóvenes. La alegría que le dieron al pueblo de México. Que crean en ellos mismos, en lo que son y en lo que representan. Y la alegría que le han generado a un pueblo que cree en ellos. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vamos para acá. A ver, Hans, a ver. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Con todo esto que ha sucedido el partido de ayer y el otro partido, el de Colombia, mucha gente en la calle, en las pantallas que se le han denominado FanFest. Ayer fue una cantidad impresionante, particularmente en la Ciudad de México y los demás estados, como se ha mostrado. Calcula la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, 730,000 personas en estos festejos del partido de ayer. Tuvieron que abrir en algunos momentos aquí el Zócalo por la cantidad, y entiendo que se pusieron más pantallas para que no se saturara, porque había mucha gente que quería entrar al Zócalo. ¿Cómo se prevé lo que viene el próximo miércoles por toda esta expectativa que se genera? Yo entiendo que pues toda esta logística también tiene que ver con los gobiernos locales, en este caso hablo en concreto de la Ciudad de México, pero se contemplan más pantallas, son las mismas. ¿Cómo se está viendo esto para dentro de pues el próximo miércoles? Bueno, había que preguntar si todavía más pantallas se van a colocar a Clara y a Gabriela. Y fíjense qué bonito es que se festeje en colectivo. Porque aquí en el Zócalo yo me asomé varias veces a ver el ambiente. Muy bonito. Pues estás parado. Son 2 horas, 2 horas y media. Si llegas 1 hora antes, 3 horas parado viendo el partido. Pero la gente quiere venir al Zócalo y a los distintos lugares a verlo en colectivo. Eso también es muy mexicano. Cuando ves a las familias que se ponen la camiseta verde y se van a casa de la tía, del hermano, del primo, de la abuelita, del amigo, nos gusta celebrar en familia y en colectivo. Entonces, vámonos al Ángel, y todos al Ángel a festejar juntos. Nos caracteriza mucho eso, y es esta visión colectiva, valores colectivos que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a ver, vamos a preguntarle a las 3 ciudades sedes y a otros, a los estados, porque todos los gobernadores y gobernadoras se prepararon para poderle dar a la afición, a su pueblo, la posibilidad de verlo de manera gratuita y también en colectivo, en conjunto. Entonces, en todos los estados hay televisiones en las plazas de manera gratuita, y aquí en la ciudad, en Monterrey y en Guadalajara también hay muchas televisiones. Entonces, no sé cuántas más vayan a poner, pero con gusto preguntamos y les hacemos saber. Bien, Presidenta, cambiando de tema, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimidad la no prescripción de los delitos en torno al caso de la guardería ABC. Esta situación que se dio cuando estaba Felipe Calderón, que no hubo castigo prácticamente, hubo mucha impunidad, obviamente mucho dolor, demasiado dolor todavía de las familias que tienen estas consecuencias de lo que ocurrió ese día en Hermosillo, Sonora. Con esto se abre la posibilidad legalmente de castigos a exfuncionarios, personas que tuvieran que ver con esto. Quisiera yo su punto de vista. Pues vamos a preguntarle a la fiscal para que ella pueda dar públicamente más información de qué implicaciones tiene esta resolución de la Corte, que en efecto resolvió que no prescribiera el delito, que era una solicitud de padres y madres de la guardería ABC.
Entonces vamos a pedirle a la fiscal que haga un comunicado de qué significa esto. ¿Y cuál es su opinión de esto que sucedió y que son delitos que no se castigaron nunca, y la impunidad de sexenios anteriores? Este es uno. Hay el caso también de Israel Vallarta en el gobierno de Fox, de todo este montaje, Lore de Mola, etcétera, todo lo que se ha dicho, y que un tribunal también ya lo absuelve. Todo esto que se viene arrastrando de los sexenios anteriores y que se siguen arrastrando impunidades, y que hoy día se sigue preguntando qué pasa con esta gente que causó tanto dolor. Quisiera una reflexión de usted, presidenta. No creo que la Corte anterior hubiera resuelto como resolvió la Corte ayer. Yo creo que esto habla de la sensibilidad de ministras y ministros que fueron elegidos por el pueblo, que es una visión distinta, no le responden a alguien en particular, no le deben su estancia en la Corte a una persona, porque así era antes, le debían a alguien el estar ahí, y además pues respondían a los grupos de interés en la mayoría de los casos. Entonces ahora habla de una nueva Corte que hace esta resolución, que es histórica realmente. Y qué bueno que la Corte pues toma en cuenta lo que dicen las víctimas en este caso. Entonces una muy buena, es algo bueno. Y es gracias pues al cambio en el Poder Judicial, de otra manera nunca hubiera ocurrido. Y ya las consecuencias posteriores pues ya las tienen que determinar las instituciones que están dedicadas a la procuración de justicia. Pero lo importante pues es resoluciones que van en el sentido de hacer justicia. Esa es la función de la Corte, que se cumpla la Constitución, lo que dice la Constitución, y no que haya un favoritismo para un lado o para otro, sino, como bien decía Juárez, todos somos iguales ante la ley. Entonces eso es lo que tiene que representar la Corte, y lo está representando muy dignamente. Regresando al tema del Mundial, presidenta, ¿qué mensaje le da al país ahora que no solo el partido de la selección mexicana que he mencionado para el próximo miércoles, sino los partidos que van a continuar en las 3 sedes mundialistas? Me refiero al todo este ambiente que se vive, es muy festivo, y que también pues todavía hay protestas, aunque también ha habido ese actuar de la seguridad pública y de servidores públicos, aparte pues adicionales a la seguridad pública, para tratar de pues atemperar los ánimos y que sea pacífico, que no rebase, que no se desborde, y que continúe pues el buen trato también a los visitantes, ya sean del extranjero, ya sean nacionales, para que ellos también puedan disfrutar. Quisiera también ahí un comentario. Pues hasta ahora ha estado muy bien todo, la verdad, muy muy bien. Felicidades a todas y todos los aficionados, al pueblo de México, a la selección, y va a seguir así. Todos aquellos que auguraban que no iba a salir bien el Mundial, pues se quedaron con las ganas, pues, porque sobre todo por el pueblo, nos cuidamos entre todos y la autoridad está haciendo su trabajo. Y por último, presidenta, un comentario a nivel internacional. Es probable, bueno, todo encamina hacia allá, y yo creo que la mayoría queremos eso, la paz, o por lo menos una firma de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para el fin de las hostilidades bélicas. Por lo menos en este momento que se ha estado mencionando, incluso ya se han expuesto estos puntos de posible acuerdo. Quisiera también un comentario de usted, una reflexión, y sería mi última pregunta. Pues parece que ya se firmó una parte ahí en el G7, ¿no? Firmó el presidente Trump, y por todo lo que parece, pues entramos ya a una normalidad en esa zona del mundo. Y qué bueno que haya paz en el mundo, es nuestro deseo siempre. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos a Carlos, que…
Y yo creo que ya acabamos. Sí, rapidísimo para terminar. Sí me gustaría retomar el tema de turismo. Le vamos a chulear el morralito que trae la Secretaría de Turismo para hacerle la pregunta. Está muy bonito, muy padre. Es preguntarle justamente el tema del turismo rural. Está la gran escapada, se habla de la promoción del Día del Padre, los grandes hoteles, pero en el caso de turismo rural, en el caso de turismo comunitario, ¿qué se va a impulsar? ¿Cómo va a ser la oferta para ellos? Y aprovechando que está por aquí el de titular de Concanaco, infaltable la pregunta, la invasión colombiana, pero que nos pueda dar un corte de caja, ¿cómo va el tema de la derrama económica? ¿Se mantiene el pronóstico? ¿Se amplió el pronóstico con esta marea que hubo ayer de la afición de la selección mexicana? ¿Qué nos puede dar de corte de caja de inicio, por favor? Muchísimas gracias por la pregunta. Fíjate que en la gran escapada lo que tratamos de trabajar con la Secretaría de Turismo Federal y los secretarios de Turismo en las entidades federativas, pero llevándolo hasta el territorio, fue que se les brindara la oportunidad a todos los que te ofrecen una experiencia de poderla mostrar. Pero también les ayudamos a acompañarse para que lograran el Registro Nacional de Turismo, porque no son productos, sino son servicios. Y los servicios tienen una modalidad distinta porque los adquieres ahora, pero los disfrutas después. Entonces el acompañamiento fue desde asesorarles, llevarles a que lograran el Registro Nacional de Turismo, que creció en este año, de un año a otro creció el número de empresas de este segmento de la economía, y también a través de los presidentes municipales, de los secretarios de Desarrollo Económico, secretarios de turismo y el propio sector, ayudarles a fortalecerse. De hecho, en la propia plataforma tú vas a encontrar que, si bien es cierto que los destinos de sol y de playa son los más famosos, tú vas a encontrar que hay otros destinos que no tienen esa característica, que se están empezando a posicionar con más fuerza. Mencionamos uno ahorita, el de Tlaxcala de las Luciérnagas, que nos cuestionaba el de las Luciérnagas. Yo puedo estar ahí, nos decía, yo puedo estar ahí, claro. A ver, lo que se trata de mostrar es lo que nos hace diferentes como cultura, como familia, como sociedad. Eso que te genera una memoria y que dices, quiero regresar. Ayer lo vimos en el Itacate, ¿no? En donde estaban pues los taquitos, las garnachas, las gorditas, y los turistas extranjeros, ¿a dónde crees que iban a consumir? A esos negocios, para probar de cada lugar algo. Y había una señora que regalaba un té. ¿Para qué? Para el desempance. Entonces también te daban el té para que pudiera seguir consumiendo. Entonces en ese segmento es que se está apoyando. ¿Y qué hemos visto ahorita? Pues que el Mundial arrancó y continúa. Y hay una tendencia de crecimiento en la ocupación hotelera en las sedes mundialistas. De hecho, en comparación con ejercicios similares de años anteriores, creció en 16%, en 5%, en 7%, y en los momentos en los que se dan los juegos todavía crece más. Pero fíjate, la estrategia no nada más fue el Mundial. ¿Qué hicieron los secretarios de turismo de todo el país junto con el sector del negocio familiar? Generar otras actividades paralelas. Entonces tienes conciertos, experiencias, actividades, concursos, rifas. ¿Qué hace eso? Que el turismo no nada más se enfoque en la parte mundialista, sino que también atraigas turismo a otras localidades. De hecho, te digo, el turismo no nada más creció en las sedes mundialistas, también creció en otras zonas, como por ejemplo en Quintana Roo, en Zacatecas, en Oaxaca, en Hidalgo, en zonas que pudieran decir, no tengo una sede mundialista, pero sí ofrezco una experiencia. Entonces, todo esto forma parte de una estrategia de aprovechamiento del propio Mundial. De hecho, en septiembre está el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, donde viene la Secretaria General de la ONU Turismo, ¿no?, a acompañar, a visitar a nuestra presidenta, y viene el top del turismo deportivo del mundo, son 160 países. ¿A qué vienen? Pues a mostrarnos cómo hacer más negocio de turismo deportivo, enfocado en la parte no nada más profesional, sino también en la parte amateur, que la parte amateur te genera una derrama también bien interesante, porque es la familia que se desplaza. Entonces todo el calendario del año es programático y tiene como finalidad pues acercar más experiencias y hacer que regresen. Y ¿sabes qué? México sí está de moda. Del turismo comunitario y de pueblos que no son mágicos, ¿cómo lo están impulsando con esta gran escapada? De hecho, hace unos días estuvimos en Oaxaca con Fonatur, que es justo quien lleva turismo comunitario, y se entregaron
los primeros 21 guías turísticos en turismo comunitario. A través de la red de tecnológicos nacionales se están certificando ya guías para turismo comunitario. Y estas experiencias, recuerden que tenemos el distintivo de turismo comunitario y luego la experiencia se le otorga ya capacitación, digitalización. Y en Oaxaca fue sede de entregar 206 distintivos de varios estados y los primeros 21 guías, que eso es importantísimo. Platicábamos Sebastián y yo con la gente y una experiencia comunitaria, pues es una familia que lo ha hecho por mucho tiempo, pero que hoy ya se profesionaliza y ya entra al sector turístico. Al entrar con Registro Nacional de Turismo, hoy también tiene pues esta escapada, que es justo cómo comercializar. Y los llevamos a todas las ferias, pero pues seguimos trabajando con ellos ya de forma real, y los destinos comunitarios, que Sebastián está también ya enfocado en dotar de infraestructura, de diferente tipo de desarrollo. Sí. Presidenta, muy rápido dos temas. El primero, si nos puede confirmar si va a viajar a Brasil para esta firma con Petrobras, el tema de lo del fracking, si ya tiene el comité ya listo que se iba a dedicar a esto de forma paralela, si mal recuerdo, y el tema de inteligencia artificial. En San Luis Potosí se aprobó una ley que está condenando incluso a periodistas, comunicadores, por ahí hay, si no mal recuerdo, hay 6, 7 detenidos por esta ley de inteligencia artificial. Si nos puede regalar comentarios de esos temas y obviamente lo de Brasil, por favor, muchas gracias. No pensamos salir pronto del país, vamos a estar aquí. Hay muchos temas y hay que estar aquí. Pero sí se va a firmar. La próxima semana va un equipo de Pemex y de la Secretaría de Energía a Brasil, ya para firmar el acuerdo, el convenio, el mecanismo legal para poder tener una colaboración muy estrecha entre Petrobras y Pemex. Entonces viaja el equipo para allá y ahí van a tener una primera firma y de ahí pues viene un trabajo muy importante. Eso por un lado. El otro tema era… no conozco lo del tema de San Luis, me informo bien para poderlo comentar. Sí lo vi escrito, pero no tengo la información de qué ley se aprobó, cómo se aprobó, para poderles dar una opinión más específica. Yo lo he planteado aquí y sí creo que este año tenemos que entrar en el país a esa discusión. Por un lado de las plataformas y cuánto tiempo, sobre todo las niñas, los niños y los jóvenes están vinculados a la pantalla, que sí es algo que mamás, papás, todos tenemos que revisar, porque es demasiado tiempo el que las niñas, niños, jóvenes están en la pantalla. Y hay muchísimos estudios, incluso ya hay legislaciones en todo el mundo relacionadas con el uso de la pantalla. Por lo menos, incluso ya en muchos estados de la República ya se prohíbe el uso de los celulares en las escuelas, principalmente educación básica. Entonces sí tenemos que entrar a esa discusión. Lo que está… Aquí leí varias partes de la encíclica del Papa León XIV, que habla justamente no solamente de lo que significa eso, sino también de quién controla las plataformas, porque no es un control público, es un control privado de unas cuantas personas, y lo que significa el algoritmo de las plataformas. Y por otro lado también la viabilidad, y lo planteo no como algo de la presidenta, sino que es muy importante, de revisar el uso de la inteligencia artificial, o de regularlo. Por ejemplo, en las escuelas, ahora ya en muchas universidades ya no se dejan trabajos como calificación. Antes era muy común, ¿no? O era examen o trabajo en casa. Y ahora ya casi no se hace trabajo en casa porque se usa demasiado la inteligencia artificial para poder hacer un trabajo, y nadie dice si está bien o está mal. Entonces, desde esos temas tan sencillos hasta temas mucho más complejos de hasta dónde debe utilizarse la inteligencia artificial, incluso también en las campañas electorales, también. Por ejemplo, si se acuerdan, nosotros poníamos
que debe ponerse en grande uso de inteligencia artificial en una propaganda. En fin, esto es algo que es muy importante que discutamos todas, y aquí me refiero a todos los partidos políticos, la sociedad en su conjunto, del uso de las plataformas para las niñas, niños y jóvenes, y el uso de la inteligencia artificial, y cómo debe afrontar México pues esta nueva realidad que estamos viviendo frente a estas nuevas aplicaciones tecnológicas que se han desarrollado muy rápido y que se van a seguir desarrollando muy rápido. Entonces no podemos ser omisos y decir pues no pasa nada, sino que hay que entrarle a la discusión entre todos. Aquí sí es un asunto de todas y de todos. Pues no sé si penalizar, yo creo que penalizar también te lleva a la discusión de la censura o no, siempre es una línea muy delgada, pero lo que sí es cierto es que desde las fake news, las noticias falsas en las redes sociales relacionadas con la creación de contenidos, que ahora es muy fácil con la inteligencia artificial, el uso, por ejemplo, de la voz de la presidenta, de la imagen de la presidenta, en fin, o de cualquier político, de cualquier partido político. Entonces sí es importante que lo discutamos. No sé si se llegue a penalizar, también tiene sus pros y sus contras, pero es una discusión que tenemos que dar en México, socialmente, todas y todos, porque no se puede ser omiso a lo que implica en términos incluso de la adicción a la pantalla de los jóvenes. El otro día les decía que vamos a recuperar la canción de Juan Pestañas de Cricri. Sí, porque a cierta hora del día, el uso de en la pantalla en las escuelas, ya se olvidaron los juegos tradicionales, colectivos, porque el uso de la pantalla es individual, eres tú y la pantalla. Y se te olvida la sociedad en la que vives y piensas que hay una realidad virtual en la que crees, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente está ocurriendo. Y las relaciones entre las personas cambian a partir de la intensidad en el uso de las plataformas. Entonces, es muy importante eso, y como mamás y papás, porque a veces es muy sencillo darle a un bebé, a ver, pues, el teléfono para que te distraigas, pero también genera sus consecuencias. Entonces es muy importante que con los expertos, con quien conoce estos temas, entre todas y todos, le entremos a esta discusión y regulemos. El lunes se va el equipo, creo que va también el director de Pemex y un equipo de la Secretaría de Energía para poder ya hacer el detalle y hacer una primera firma y bueno, habrá que preguntarle a la consejera jurídica o si es necesaria la firma de los presidentes. No lo creo, yo creo que con los directores de Pemex y de Petrobras, y obviamente pues está de acuerdo el presidente Lula y su servidor. Vámonos. Vamos. Salve patria. Con su permiso, presidenta. Lyohem Chemniabu, presidenta, la saludo con mucho respeto. Lyohem Chemniabu, secretaria, director, amigas y amigos, Lyohem Chemniabu. Acaban de aprender y acaban de escuchar cómo saludar en la lengua yaqnoqui, el yaqui como muchos lo conocen, la lengua que se habla en el estado de Sonora. Como cada viernes, recorreremos México a través de sus paisajes, sus calles, sus plazas y por supuesto de sus cocinas tradicionales. Ahí donde viven los ingredientes y platillos que no se aprenden de los recetarios, sino de la voz de nuestras abuelas. Mujeres y hombres que han mantenido la cocina tradicional no solo como un alimento, sino como una forma de sostener el pasado, el presente y el futuro de nuestro país. Es cierto que la cocina mexicana nació de la milpa,
del maíz, del frijol, del chile, de la calabaza, pero también hizo maravillas con los ingredientes que vinieron de otras tierras. ¿No me creen? Solo una advertencia. No me culpen si se les hace agua a la boca. Adelante con el video, por favor. En el corazón del norte, Sonora honra sus raíces a través de una tradición llena de sabor. Desde finales del siglo XVI, la harina de trigo se transformó en la tortilla de agua, un milagro blanco, un colosal lienzo nacido del ingenio y la fusión de mundos. Las sobaqueras, hechas con harina de trigo, sal, poca manteca y agua, no son solo alimento, son un tributo a las manos mexicanas que extiende la masa desde la axila hasta la punta de los dedos. Soy Ana y soy cocinera tradicional yaqui. Pues de mi madre, de mi abuela, de ahí aprendimos, de las familias, de los antepasados. Pues le llaman tortillas de agua porque esa tortilla, la masa no debe llevar mucha manteca, porque si lleva mucha manteca no se pueden destender grandes, por eso son tortillas de agua. Es la técnica ancestral del estirado manual. El aire sostiene la masa casi transparente antes de tocar el fuego del comal convexo. Es un acto ritual que va más allá de la cocina, convirtiéndose en el alma misma de las ceremonias más sagradas de nuestros pueblos originarios. Pues para mí, más que nada, es algo que mis antepasados me inculcaron y nos dejaron ya de que teníamos que prestar servicio. Mi nombre es Griselda Figueroa Moreno, tengo 28 años de cocinera tradicional de la tribu yaqui de aquí de La Matanza. Pues en la tradicional yaqui es muy importante la gastronomía porque pues hacen ellos ceremonias y siempre hacen comida. Pues yo me siento muy orgullosa de ser de la tradición yaqui. Al final del día, cada tortilla doblada resguarda la memoria viva del fuego, el sudor de la frente y el aliento de la tierra. Porque la identidad de nuestra gente se defiende en las tinas de Huacabaqui, en los comales calientes y en el banquete sagrado que une a las comunidades. Acabamos de ver cómo esta tortilla es grande, grande como el abrazo de las mujeres que han hecho de la cocina tradicional una forma de cuidar a su familia. Y aunque en los gobiernos neoliberales del pasado muchos mandatarios ni siquiera sabían el precio del kilo de la tortilla, hoy en nuestro México se reconoce la labor de quienes la preparan y han mantenido viva los comales de nuestros hogares. Porque somos el país que convirtió la tortilla en plato, en cuchara y en comida. México está en boca de todos y somos un legado de grandeza. Ucha Utesia, muchas gracias. Gracias, presidenta. ¿Nadie le atinó? ¿No hubo 1-0? ¿Nadie le atinó? Uy. Bueno, esperamos al miércoles para regalar la pelota. Gracias, Laura. Sí. Los boletos de la... Ahí están, y lo de la gran... De la rifa. ¿Tienes tu circulito? Al centro, por favor.